Dentro del capítulo de inmunológicas vamos a tratar el tema de amiloidosis. Vamos a ver cómo, creo que estamos probando todavía el tema, ¿no? Estamos relacionándonos con el amplificador. La siguiente, por favor. La definición de amiloidosis es el depósito de varios tipos de proteínas que tienen la capacidad de plegarse, ¿no? En un aspecto fibrilar y que a la reflexión por rayos X, ¿no? Nos dan este aspecto fibrilar, ¿no? La metodología, como nosotros podemos observarla en la parte de anatomía patológica, es a través de tinciones como el rojo Congo, ¿no? La que se tiñe intensamente, yo diría un tono melón, ¿no? Cuando lo vemos en microscopía de luz, y cuando lo vemos con un microscopio de luz polarizada, que es un filtro que se le pone a los microscopios, pues lo podemos ver de un color verde, que lo denominan verde manzana, ¿no? Todo este grupo, de la siguiente, por favor, todo este grupo de proteínas fueron revisadas, ¿no? En los últimos años a raíz de la teoría de los priones, ¿no? Que tienen una forma semejante de plegamiento. Históricamente, ¿no? El primer caso fue reportado en 1639 por Nicolas Fontaine, ¿no? El doctor Virchow, que contribuye grandemente con la patología, un alemán, ¿no? Fue el primero en usar el término amiloide para estos cambios hialinos, que como ya hemos estudiado en la primera parte del curso, se refiere solamente a material intensamente rosado, ¿no? O rojizo, ¿no? Reaccionaban semejante al almidón, a la emisión con yodo, ¿no? En el año 1922, el Dr. Reinhold introdujo la tinción de rojo de Congo. Hay otra tinción que se utiliza también para detectar amiloide, que es el cristal violeta, ¿no? Que nos deja ver con el violeta y cresilo unos depósitos rosados, ¿no? Y la característica de la luz polarizada fue descrita en 1927, ¿no? Y en 1959 se ve la naturaleza fibrilar de la sustancia, ¿no? La siguiente, por favor. Las amiloidosis pueden ser tanto hereditarias como adquiridas, pueden ser primarias o secundarias, pueden ser sistémicas o pueden ser focales, ¿no? Pueden cursar asintomáticas o pueden darnos una sintomatología grave, ¿no? Que puede llevarnos a la muerte. La clasificación más, digamos, usada desde el punto de vista de patología es aquella que la relaciona con la proteína precursora, ¿no? Incluso hay tinciones especiales de inmunistoquímica como el beta-amiloide que la podemos utilizar a nivel de la amiloidosis relacionada a proteína tau que se presenta en el sistema nervioso central en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Se han identificado muchas proteínas, alrededor de 30, ¿no? Que pueden formar esta sustancia, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. El componente proteico, como ya lo vimos, es variable, ¿no? Las proteínas amiloides son fibrillas plegadas, ¿no? Rígidas, que tienen un diámetro de 7.5 a 10 nanómetros. Este es un dato que lo pueden extraer directamente de Robbins, ¿no? El núcleo contiene cadenas beta comunes, ¿no? Que forman las láminas, ¿no? Y existe algún grado de variación estructural entre las fibrillas de diferentes proteínas. Siguiente. Entonces aquí tenemos los tipos de proteínas que se presentan en diversas entidades no clínicas. Como podemos ver, son diferentes, ¿no? El beta-amiloide, ¿no? El amiloide AL, que es el más común, ¿no? Que son de cadenas ligeras de inmunoglobulinas,
Tenemos el amiloide AA, que se relaciona con enfermedades crónicas, ¿no? Y que tiene que ver con una proteína relacionada al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿no? El ATTR, ¿no? Que tiene que ver con una transretina que se ve en casos de amiloidosis hereditarias, ¿no? Etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. La proteína amiloide B, proteína amiloide sérica, ¿no? Está unida a fibrillas de amiloide por una interacción calcio-dependiente, ¿no? Se presenta en todos los depósitos de amiloide, protege a las fibrillas de la proteinolisis, ¿no? Y el heparán sulfato acelera la transición hacia el estado nativo plegado, ¿no? De la proteína amiloide. Siguiente, por favor. Los factores determinantes de amiloidosis son el aumento patológico y sostenido de la concentración de alguna proteína, presencia de una proteína inestable, ¿no? Amiloidogénica, remodelación proteolítica de una proteína, edad avanzada y factores genéticos y ambientales. Por favor. Bueno, esto ya lo vamos a reiterar, ¿no? Que el precursor proteico es una proteína fibrilar con mal plegamiento, ¿no? Que puede ser evidente en relación conforme pasa la edad, ¿no? Porque es una enfermedad de almacenamiento, de depósito, ¿no? Esta proteína mutada puede ser adquirida o puede ser hereditaria, en los casos de presentaciones familiares, ¿no? El remodelado proteolítico del precursor proteico, interacción con la matriz extracelular, el depósito S extracelular, que infiltra incrementando el volumen de los órganos afectados y afectando para la redundancia, la función, ¿no? Etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, los depósitos se realizan en diferentes órganos, ¿no? Lo más frecuente, que son la amiloidosis AL, ¿no? Tiende a afectar corazón, ¿no? La lengua, ¿no? El estroma hepático, ¿no? Mientras que otros tipos de amiloidosis, ¿no? Tienden como la AA, tienden que está más relacionada con enfermedades crónicas, tienden más a afectar pulmón, tienden más a afectar riñones, ¿no? Ahora, esto, la proporción el desarrollo de amiloidosis siempre va a ser más importante en la primaria, que está más relacionada con los depósitos de AL, ¿no? Las interacciones que pueden tener con el colágeno, con los glicosaminoglicanos, el pH, las enzimas proteolíticas locales, receptores celulares y las características propias de la proteína, ¿no? La siguiente, por favor. El mecanismo de daño de órgano, pues no sé si está no bien estudiado o no bien entendido, ¿no? Es toda un área que se ha venido desarrollando. Como les decía, esto tomó mucha revuelo en los años cuando comenzamos a ver los priones, ¿no? Ya que tienen características semejantes al depositarse proteínas que se llegan a plegar, ¿no? En el caso de los priones se desencadena el plegamiento de proteínas normales, ¿no? De tipo fibrilar, que son integrantes estructurales del tejido, ¿no? Esto va a distorsionar la arquitectura y llegan a ser tóxicos. Siguiente. Como les decía, la forma más frecuente es la AL, ¿no? Y la forma AA llega a ser de una frecuencia muy alta en aquellos países donde tenemos más procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Acuérdense ustedes que en nuestro país la amiloidosis puede asociarse a procesos infecciosos como la tuberculosis, ¿no? Por ya que es una enfermedad crónica.
que está relacionada con el complejo mayor, con una inmunidad donde se activa el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿no? Hacer la inmunidad celular. Bueno, la edad media de presentación es entre quinta y sexta década de la vida, mayormente, ¿no? Estas son las proporciones que vemos según la referencia del libro de texto. No sé si hayan estudios locales al respecto. Si los hay, no deben ser muy extensos. El depósito de proteína AL está en un 67%, AA alrededor del 12%, las hereditarias alrededor del 6%, y la proteína relacionada con beta-2 microglobulina, amiloide relacionado a beta-2 microglobulina, que tiene que ver con discrasias sanguíneas, está alrededor del 2%. La sobrevida, ¿no? En AL puede ser entre 6 y 12 meses, de 3 a 4 años en la amiloidosis sistémica relacionada a enfermedad crónica, y es mayor en aquellas de tipo hereditario, ¿no? La AL es más frecuente en varones y la AA en mujeres, según la literatura revisada, ¿no? Se encuentra en 4% de biopsias renales y 1.6% de los pacientes con diálisis. Entonces ya vemos nosotros esto a manera de resumen, ¿no? De lo que estamos viendo, ¿no? Que la amiloidosis puede ser sistémica o puede ser localizada, ¿no? En los casos de sistémicas, lo más frecuente es la amiloidosis primaria, ¿no? Que se relaciona con procesos clonales de alguna manera de los inmunocitos, ¿no? Tenemos también podemos ver amiloidosis secundaria, ¿no? Con alteraciones inflamatorias crónicas, ¿no? En las sistémicas, ¿no? Las asociadas a hemodiálisis, ¿no? Con, relacionadas a insuficiencia renal crónica, ¿no? Estas son las relacionadas a beta-2 microglobulina y la hereditaria familiar, ¿no? Relacionadas a... Cuando, en las localizadas podemos ver amiloide endocrino y amiloide de la vejez. Tengan ustedes en cuenta que el amiloide endocrino, por ejemplo, también se puede relacionar cuando vemos algunas neoplasias endocrinas, ¿no? El carcinoma medular de tiroides tiene depósitos de amiloide asociados, ¿no? Y cuando tenemos nosotros lo que es las relaciones con la vejez, podemos nosotros ver aquellas relacionadas en la demencia senil con proteína tau también, ¿no? Bueno, aquí es un repaso más o menos de lo que estaba comentándoles, ¿no? Acerca del beta-amiloide. La siguiente, por favor. En epidemiología, ¿no? El 2% de las discrasias de células B, ¿no? Desarrollan amiloidosis, ¿no? La carga clonal de células B suele ser pequeña, ¿no? La progresión hacia una gamapatía monoclonal, como lo es el mieloma múltiple, es rara, ¿no? El tiempo entre el proceso inflamatorio y el desarrollo de amiloidosis, que no se da en todos los casos, es muy largo, ¿no? Entonces son alrededor de 17 años, ¿no? Los casos de depósito de amiloide relacionado a beta-2 microglobulina que se da en los casos de diálisis también son procesos de larga data, ¿no? Son procesos donde el paciente es un paciente crónico sometido a diálisis. Y la principal causa de mortalidad termina siendo el depósito de amiloide en el corazón, ¿no? Que crea amiloidosis cardíaca. Siguiente, por favor. La clínica puede ser variable, ¿no? Es difícil con alguna entidad en particular. Hay diversos tipos de amiloidosis. Hay amiloidosis que cursan desde un punto de vista casi indolente, como la amiloidosis cutánea, ¿no? Que puede ser papular, puede ser macular, puede manifestarse como pequeñas manchas en la espalda, ¿no? Ahora, la piel también puede estar afectada en las amiloidosis sistémicas, ¿no? Con depósitos grandes alrededor de los ojos.
La más sintomática suele ser la amiloidosis sistémica AL, ¿no? El compromiso cardíaco es frecuente tanto en AL como ATTR, ¿no? Que es la relacionada con amiloidosis familiar, ¿no? El compromiso renal, ¿no? Es más frecuente, ¿no? Proporcionalmente hablando en la amiloidosis AA, ¿no? La AL también puede tener depósitos renales, ¿no? Bueno, y etcétera, ¿no? Pero en el caso de amiloidosis AA es raro que no se vea compromiso renal. Hay un compromiso neuropático axonal y de fibras pequeñas en la amiloidosis AL, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un caso bastante típico en el cual ejemplificamos el desarrollo de la amiloidosis y los depósitos a partir de un mieloma múltiple, ¿no? Que es una discrasia clonal de células plasmáticas, no es una neoplasia, que se relaciona con esto, ¿no? Las cadenas de inmunoglobulinas, ¿no? en mieloma. Tengo entendido que tienen que ser más lambda las cadenas livianas de inmunoglobulina. Las cadenas livianas de inmunoglobulina pueden ser kappa o lambda, pero en el caso de amiloidosis tienen que ser más lambda. Siguiente, por favor. Las formas de presentación clínica, ¿no? Proteinuria con albuminuria de Baines-Jones, ¿no? La proteína que nosotros vemos de donde se genera el amiloide es idéntica a la proteína de Baines-Jones, que son cadenas ligeras, ¿no? La presencia de neuropatía periférica, ¿no? O autonómica, falla cardíaca sistólica, un electrocardiograma con bajo voltaje, ¿no? El síndrome de túnel del carpo recurrente, ¿no? Macroglosia y púrpura periorbitaria debido a los depósitos perivasculares, ¿no? Así como la historia familiar. Siguiente, por favor. Aquí vemos casos, cuando nosotros vemos, digamos, este es un depósito bastante, ¿no? Nodular, hialino, lo podemos ver a nivel de la lengua, creando nódulos. Cuando nosotros tenemos una macroglosia relacionada a amiloidosis, ¿no? Es de este aspecto, de este tipo nodular. Estas son las áreas de hemorragia periorbitarias, las que vemos en los depósitos de amiloide, ¿no? Otro ejemplo de los nódulos iguales a nivel de lengua, ¿no? Entonces, es una característica, ¿no? Una forma de diagnosticarlo, nosotros veíamos a nivel de amiloidosis de cavidad oral, esto lo veíamos en Cayetano, bueno, cuando se ha residentado, y toman una biopsia de la mucosa, ¿no? Y en esa biopsia de la mucosa, donde veíamos las glándulas salivales, hacíamos cristal violeta para ver si habían depósitos, sobre todo perivasculares, que es donde tiende a depositarse. Siguiente, por favor. El enfoque y manejo de la amiloidosis, como les decía, la biopsia del órgano comprometido, ¿no? Para diagnóstico, ¿no? La búsqueda del depósito de amiloide sistémico, ¿no? La caracterización del tipo de amiloide, evaluar qué proceso subyacente puede estar relacionado, si lo hay, ¿no? Para ver si esto es primario o secundario, ¿no? La severidad y el compromiso de órganos, ¿no? Si estaban relacionados órganos sistémicos, el vaso, ¿no? Que da una imagen como en nuez moscada o en pequeñas semillas, el estadiaje y el riesgo y el tratamiento con monitoreo del mismo. Siguiente, por favor. Biopsia de graso, tejido celular subcutáneo, rectal, glándulas salivales, que es lo que hacíamos en Cayetano, ¿no? Biopsia del órgano afectado directamente, solo si las otras muestras han salido negativas, ¿no? Birefringencia, ¿no? Para la estandarización de la interpretación del rojo de Congo, que tiene una especificidad limitada, ¿no? Pero es una herramienta, ¿no? Particularmente yo estoy más acostumbrado a esta violeta, lo he visto más. El rojo Congo siempre me trae algunos problemas, ¿no? Cuando se ve con luz polarizada sí es muy bueno, ¿no? Porque el depósito
este color verde brillante, tipo verde manzana. El punto es que la mayor parte de microscopios no tienen incorporado la luz polarizada, ¿no? Yo no tengo, por ejemplo, un microscopio con luz polarizada, entonces cuando veo cristal violeta tengo que verlo a ojo. Ahora hay tinciones más específicas, dependiendo de enfermedades específicas, pero por ejemplo el beta-amiloide son anticuerpos solo contra beta-amiloide. Entonces te sirve para amiloidosis del sistema nervioso central, no para la mayor parte de amiloidosis, ¿no? Bien, siguiente. Aquí vemos un ejemplo que creo que no salió tan bonito, pero es supuestamente mucosa bronquial. Sí, lo que pasa es que creo que eso quería mejor allá para ver si me puedo mover más acá. Claro, no, claro. Él parece el profesor. Venga, a ver. Sí, como pueden ver, esta es la mucosa bronquial. Vemos estas áreas de hemorragia, depósito de material de aspecto hialino, ¿no? Se realiza la tinción de rojo de Congo y vemos estos depósitos fuertemente rosados, ¿no? Un poco color melón, ¿no? Y sin embargo, verlos en luz polarizada pues salta notablemente, ¿no? Con el color verde manzana brillante que se logra captar. Siguiente, por favor. Las características del tipo de amiloide, bueno, anticuerpos específicos es el método más confiable utilizado, ¿no? Pero en nuestro medio todavía seguimos usando mucho cristal violeta y rojo de Congo. No hay muchas tinciones de amiloide acá, ¿no? Es muy alto la inmunohistoquímica en amiloide A y el hereditario, pero ambos son en una menor proporción, ¿no? El AA es más frecuente, digamos, en nuestro medio, pero no es más frecuente que el AL en general, ¿no? Para AL, en cambio, los resultados de esto no son definitivos, ¿no? La microscopía digamos, métodos estructurales como son la microscopía electrónica, no encuentran diferencia entre los grupos o los tipos de proteína amiloide, ¿no? La espectrometría de masas es prácticamente un método de masa aplicado a la investigación científica, ¿no? O a otras cosas. No es algo que se tenga disponible en todos los centros hospitalarios, ¿no? Y secuenciación de genes cuando estamos buscando etiologías. Siguiente, por favor. Para evaluar el desorden subyacente, ¿no? Identificar y evaluar el desorden de células plasmáticas subyacentes, ya que generalmente hay algún tipo de discrasia de inmunocitos, ¿no? O sea, el proteinograma electroforético o la inmunofijación nos va a permitir ver el tipo de cadenas que están incrementadas, de cadenas ligeras, ¿no? Esto lo podemos detectar en suero, en sangre. Medición de las cadenas libres en suero, detectar la proteína monoclonal. La cadena ligera lambda, como les mencionaba, es 4 veces más frecuente que la capa en este tipo de procesos, ¿no? Normalmente la proporción de capa lambda de producción de células plasmáticas, de inmunocitos que producen capas sobre lambda es de 3 a 1. Entre 3 y 2 a 1 es la proporción. En este caso lo que hay, y hablamos de restricción de cadenas ligeras, es que comienzan a secretar, como son una población clonal, todas son igualitas, ¿no? Comienzan a secretar un solo tipo de cadena ligera de inmunoglobulina que se deposita, quedando el proceso. ¿Sí se entiende, no? ¿Dónde más usamos capa lambda, por ejemplo, nosotros en diagnóstico? Si estamos frente a un proceso linfoproliferativo, uno de los casos más donde mayor utilidad tiene capa lambda para diagnóstico es, por ejemplo, los procesos linfoproliferativos B de bajo grado asociados a mucosas, los linfomas de la zona marginal, llamados MALT antiguamente, ¿no? Entonces, en ese caso, una forma indirecta de determinar clonalidad es determinando la proporción de capa sobre lambda, ¿no?
Es muy fácil si lo que producen estas células, que son clonales, deben producir lo mismo, porque son producto de un mismo grupo celular, ¿no? Por eso es una neoplasia, porque viene una clona. Aquí se produce algo parecido, pero en mucha menor proporción, ¿no? ¿Se entendió un poquito mejor? Gracias. Bueno, en los pacientes con amiloidosis AA, que es más de tipo asociado a enfermedad crónica, es necesario, ¿no?, identificar la enfermedad inflamatoria, ¿no? Y en algunos casos incluso secuenciación, ¿no?, cuando esto es difícil de ver clínicamente, ¿no? Ahora, la secuenciación tampoco no termina siendo un resultado que nos vaya a llevar al 100%, ya que son pocos los genes identificados relativamente, ¿no?, de los 30.000 genes que nosotros tenemos, ¿no? Uno no secuencia en casos de patología todos, sino set de genes que están más relacionados con procesos patológicos, ¿no? Y de todos esos genes, utilidad clínica tiene muy pocos, aunque se han relacionado a un grupo más grande. La utilidad clínica son un grupo minoritario, ¿no? A mí me parece que alrededor de 12 que pueden tener cierta utilidad clínica. Porque esto se hace como paneles, ¿no? Los paneles de secuenciamiento de genes muy ambiciosos, ya hasta alrededor de 80. Uno que tiene la Universidad de California, que a veces me hace algunos estudios para neoplasias raras, ¿no?, que encontramos, y es muy grande, son 500, ¿no? Pero digamos, comparado con los 30.000, es bien poquito. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de inmunofijación, ¿no? Ven ustedes cómo se corre en este gen, es la proporción nombrada, tanto kappa como lambda, ¿no? Siempre hay más kappa que lambda, ¿no? Sin embargo, en este caso, miren cómo se recarga, en este caso, la producción de cadenas kappa, restringiendo la producción de cadenas ligeras de inmunoglobulinas solamente a cadenas kappa, ¿no? Eso suele, ¿no? Esto es un gen, ¿no? La metodología de interpretación es la inmunofijación, pero bueno, esto se puede hacer por varios métodos, ¿no? Siguiente, por favor. Hay que evaluar la severidad y el compromiso de órganos, ya que tiene valor pronóstico y estratifica el riesgo, ¿no? La ecocardiografía para ver el engrosamiento cardíaco, ¿no? El electrocardiograma, una resonancia magnética de contraste con contraste, ¿no? Bueno, estos son varios métodos que menciona la literatura. Es cintilografía con componente SAP para hígado, riñón, vaso, glándulas adrenales, etcétera, ¿no? De lo que se trata es mandar radionucleótidos marcados para poder detectar. Hemos estado viendo en alguna reunión ahora último que como existen anticuerpos específicos para algunos tipos de amiloide, esto lo puedes asociar, ¿no?, a una sustancia, ¿no?, que puede ser detectada con PET scan, ¿no? Entonces esta sustancia que va a poder ser captada, ¿no?, se asocia al anticuerpo, y si hay depósitos de amiloide te va a ayudar a detectarlo en una radiografía, en un PET scan de todo el cuerpo, ¿no? Esa es una metodología que puede ayudar. Siguiente. Como es lógico, el pronóstico está influenciado por la extensión del daño. El compromiso cardíaco es muy importante en ambas, pero particularmente en AL, ¿no? El potencial de estadiaje en función de marcadores, ¿no? El compromiso renal, que también es muy importante, ¿no?, nos lleva a la insuficiencia, ¿no? Y la cuantificación de cadenas ligeras y de plasmocitos en médula ósea. Siguiente, por favor. Esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? Pueden ver la captación, ¿no?, aquí a nivel cardíaco, ¿no? Y eso se traduce en el depósito, aquí vemos como rojo de Congo, entre el músculo estriado cardíaco de amiloide, ¿no?, eliminando la función, ¿no?, o restringiendo la función diastólica. Siguiente, por favor.
Siguiente, vamos a hablar un poquito de la AL más, ¿no? Es la amiloidosis más frecuente en todo el mundo. Depósito extracelular de cadenas ligeras, y hemos visto que son mayoritariamente las cadenas ligeras que se depositan en AL son de tipo lambda, ¿no? Esto es producido por una población clonal de células plasmáticas o inmunocitos. El compromiso cardiovascular marca el pronóstico. La morbimortalidad, ¿no? Ha disminuido en los últimos años debido a los cuidados, y el tiempo de vida media luego del diagnóstico son 3 años. Es una enfermedad de depósito que es muy difícil de tratar. Siguiente. Forma de presentación inicial puede ser un síndrome nefrótico con las proteínas de Bence-Jones, ¿no? Neuropatía periférica o autonómica, falla cardíaca diastólica, electroencefalograma con bajo voltaje, túnel del campo recurrente, ¿no? Y proteinuria con biomarcadores cardíacos. Siguiente. Disfunción renal en 60% de los casos, síndrome nefrótico es lo característico en 16%. Dice que manifiesta como insuficiencia renal crónica. Siguiente. O enfermedad renal crónica, ¿no? La amiloidosis 2, cardiovascular, ¿no? 75% compromiso cardíaco a la presentación, al inicio se encuentra preservada en el ápice, un tercio con falla cardíaca descompensada y compromiso miocárdico, principal determinante pronóstico. Todas estas proteínas como determinantes de sobrevida y marcadores, las troponinas, ¿no? La resonancia magnética, ¿no? Que nos permita verificar depósitos supraendocárdicos o difusos, ¿no? Con contraste. Siguiente. Patomegalia, ¿no? Se puede encontrar en el 50% de los casos. La función hepática puede estar afectada, ¿no? Venimos con fosfatasa alcalina y gamma-glutamiltransferasa. La neuropatía autonómica, hemorragia digestiva. El amiloide tiende a afectar los vasos, ¿no? y a producirnos fenómenos vasculares. Macroglosia, ¿no? Dispepsia con pérdida de motilidad esofágica. Siguiente. La polineuropatía, ¿no? Con déficit motor en 10 a 20% de los casos, túnel del campo en 20%, neuropatía autonómica, ¿no? Con hipotensión ortostática, impotencia y disturbios gastrointestinales son las manifestaciones neurogénicas o de neuropatías en la amiloidosis. Siguiente. En piel, hematomas espontáneos a niveles perioritarios es lo más aparatoso, lo que hemos visto en la fotografía, ¿no? Esto nos lleva a producir sangrado, ¿no? La troponina pues es debida, justamente la detectamos ya que hay consumo de factores de coagulación, ¿no? Artritis poliarticular asimétrica y infiltración de articulación genohumeral y de partes blandas. Siguiente. Pero esta es una amiloidosis cutánea donde vemos la piel y vemos el depósito extenso a nivel de la dermis. Hay amiloidosis que no son tan espectaculares, ¿no? Que son netamente restringidas a la piel, ¿no? Como la amiloidosis macular y la amiloidosis papular. Son fenómenos cutáneos, pero son amiloidosis localizadas. Esto es probablemente parte del depósito de una amiloidosis sistémica. Siguiente. Cuando encuentran solamente un nódulo amiloidótico, eso pasa a veces en lengua, se llama amiloidoma. Pues es como tumor. La que sigue, por favor. Bien, esto es más de un poco más de lo mismo, ¿no? A nivel de lo que son el sistema orofaríngeo, la área orofaríngea y digestivo, podemos también encontrar amiloidosis con depósitos en cuerdas vocales, ¿no? En todo lo que es el área de la nasofaringe. Siguiente. Siguiente, por favor. Esto se asocia a hemorragia, ya hemos visto por qué, ¿no? Por el tipo de depósito que es perivascular en muchos casos, ¿no? E intersticial, ¿no? El enfoque
enfoque de tratamiento depende mucho del tipo de amiloidosis, ¿no? Y el patrón de afectación a los órganos. La asociación a la deficiencia de factores de coagulación con hiperfibrinolisis, o sea, hay un consumo, como habíamos mencionado, defectos hemostáticos, angiopatía amiloide, que incrementa la fragilidad de los vasos y altera la vasoconstricción, ¿no? Lo que nos lleva al sangrado, ¿no? La ruptura de órganos sólidos como el hígado o el vaso por depósitos de amiloide también se puede llegar a dar, ¿no? Siguiente. Bueno, la amiloidosis AA, su incidencia es mucho menor, ¿no? Estos son datos del libro, 2 casos por millón de habitantes. Es una complicación de una enfermedad inflamatoria crónica. Son depósitos de la proteína sérica amiloide, ¿no? Que, como habíamos dicho, está relacionada al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. La artritis reumatoide es un factor que puede estar asociado, en nuestro caso, varias enfermedades reumáticas en nuestro medio. La tuberculosis es también una enfermedad que se asocia a amiloidosis, ¿no? Y en el tipo de A, particularmente, el órgano más afectado es el riñón. Siguiente, por favor. La proteinuria, la afectación renal se manifiesta con proteinuria y síndrome nefrótico, ¿no? Con insuficiencia renal crónica. Esplenomegalia, lo que les mencionaba, es frecuente, pero puede también comprometer glándulas suprarrenales, hígado, ¿no? Tracto gastrointestinal. A diferencia del AL, ¿no? El compromiso cardíaco y neuropático es raro, ¿no? En cambio, en la AL, el compromiso cardíaco y neuropático es mucho más frecuente. Siguiente. Aquí vemos un glomérulo, un poco más lejos, ¿no? Y vemos cómo estos depósitos, pero es un depósito de aspecto como fibras que se depositan, ¿no? No es tan homogéneo. Aquí lo vemos en un acercamiento a nivel del glomérulo, pero también puede afectar a los túbulos, ¿eh? No solamente es restringida al glomérulo. Bueno, pierde la capacidad de filtro, ¿no? Entonces, la proteína sale y eso es síndrome nefrótico. Siguiente. Bien, la amiloidosis cardíaca está más relacionada a la AL y a la ATTR, ¿no? Que la AL, que es la mayormente primaria, relacionada a discrasia de monocitos, y la ATTR, que es más de tipo familiar, ¿no? La AL constituye la mayor parte, el 70% de las amiloidosis cardíacas, ¿no? Y la ATTR se ve más en población mayor y particularmente hombres, ¿no? Que es de mejor pronóstico que la L. Aislada es rara, ¿no? Es que se presente solo en el corazón es rara y solamente se presenta en 5% de las amiloidosis que se presentan como AL, ¿no? Se endurece el corazón y no puede dar diástole, pero es una cardiopatía restrictiva, ¿no? Con engrosamiento del ventrículo izquierdo y una pérdida de potencia en el voltaje, ¿no? Que es lo que nos lleva al electrocardiograma como lo vemos, ¿no? La polineuropatía, ¿no? Con un fenotipo sugestivo de ATTR, nos ayuda al diagnóstico, y el compromiso cardíaco definitivamente marca el pronóstico de una amiloidosis. Siguiente. Bien, muchachos, esto es el resumen del tema de amiloidosis que tienen para hoy día, ¿no? Lo hemos hecho en buen tiempo y lo que es actividad subsiguiente viene a ser la práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Contribución? ¿Delegado? ¿Nada? Bueno, muchas gracias, ¿eh?